Ricardo Pérez Fernández, politólogo, amigo nuestro. Buenos días, bienvenido. Sobre todo amigo suyo. Buenos días. Buenos días, un placer tenerte con nosotros, Gracias por Ricardo. la invitación. ¿Cómo está Tokio, Qué bueno estar por Japón? Depende a quién se le pregunte. Creo que Tokio en estos días va dando algunas lecciones importantes para quienes la quieran ver. Políticas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si podemos hacer tres bloques, ¿no? Venezuela por un lado, Okay. Putin, Trump, Siria, Corea, otro bloque, y luego el 20, ¿no? La proyección hacia el 20, vista a través de la ley de partido y las contradicciones de los partidos, fundamentalmente el partido de gobierno. Sí. Trump, Putin, Siria, Corea, pues rápidamente, luego de esta visita que ha hecho el presidente de los Estados Unidos. De la reunión del G20, en principio se han dicho varias cosas que luego los días y las propias acciones y declaraciones del presidente han ido como desmontando. En principio, se supone que hubo una reunión entre ellos dos, donde se habló del tema de la interferencia en el proceso electoral norteamericano y de cuáles medidas se podían tomar a futuro. Incluso se planteó una alianza entre Putin y Donald Trump, entre ambos gobiernos, como para formar una red de ciberseguridad, etcétera. Más absurdo. Eso una fue desechado la investigación. misma noche. Ya. Se dijo que no se iba a progresar con eso, pero en fin, su administración se encuentra entrampada por esta acusación que no muere. Todo lo contrario, día tras día va cobrando más fuerza, van surgiendo nuevos elementos que dan razones legítimas para pensar que hubo algún tipo de colusión, algún tipo de coordinación entre el Kremlin ruso y la campaña de Donald Trump. De hecho, ayer salió una noticia muy, muy preocupante y fue corroborada por otra hoy que lo agrava aún más. Y es que no solo hubo un acercamiento a través del hijo de Donald Trump para ofrecer informaciones potencialmente, digamos, dañinas para Hillary Clinton y su campaña, sino que el New York Times reporta hoy que ellos tienen un correo electrónico donde se le advierte al hijo de Trump, se le advierte que esta información provenía de organismos de inteligencia rusa. O sea, que aquí, si eso existe realmente, ese correo electrónico, ya no se puede alegar ignorancia. ¿Comporta eso un delito? No necesariamente. Las fronteras legales de eso hay que definirlas todavía, pero va dando fuerza a que o hay obstrucción de justicia, o se está ocultando algo, o más adelante podrían surgir algunos elementos que podrían poner en tela de juicio la continuidad del periodo presidencial de Donald Trump. Dios. ¿Y Siria, Corea, Trump, Putin, China? Mira, Corea del Norte. Lo último de Corea del Norte, la prueba exitosa del misil balístico intercontinental. Eso naturalmente eleva las preocupaciones no solamente de Estados Unidos, sino de Occidente, porque ya tienen la tecnología que podría potencialmente llevar un misil hacia la costa oeste de Estados Unidos. Sí. Todavía se supone que no tienen las ojivas nucleares desarrolladas como para poder equiparar apropiadamente el misil, pero ya la tecnología la tienen. Para China, esto es algo muy positivo, porque a China esto le da una carta de negociación muy poderosa ante Estados Unidos. Recuerden que quien controla al dictadorcito norcoreano, como le llaman, es China. Entonces, cualquier solución por la vía pacífica que procure Estados Unidos, y siempre tendrá que ser por la vía pacífica, China tiene que ser un jugador que esté presente en las negociaciones. Es una parte que no puede faltar para lograr ningún tipo de acuerdo. Entonces, eso le da un poder importante. Lo mismo sucede con los rusos en Siria. Siria se ha convertido... Esto ha derivado de una guerra civil que inició en el año 2011. ¿Perdón? La toma de Mosul. La toma de Mosul ayer, sí, eso fue muy, muy importante. Un avance importante en Irak, pero que esto se ve con cierto escepticismo, porque se logra ayer, ¿verdad? Claro, con toda la fuerza del ejército iraquí, con el apoyo de Estados Unidos detrás y con una ofensiva clara para lograr ese objetivo. Pero ¿qué pasa en 2 meses, cuando empiecen a retirarse esas tropas? ¿O qué va a hacer el Estado Islámico? ¿Se va a replegar infinitamente hacia las montañas o buscarán otra ciudad donde puedan de nuevo fortalecerse y crear una especie de capital para su califato? Es probablemente lo que va a suceder. Entonces hay que darle seguimiento. Siria, como te decía, ha pasado de ser una guerra civil a ser un conflicto indirecto y proxy de múltiples países de la región. En Siria están apoyando a quienes quieren derrocar al gobierno, Arabia Saudita, Turquía, Qatar,
Por otro lado, los que quieren que el gobierno se mantenga, Irán, Hezbollah, Rusia naturalmente por un interés geopolítico. Y entonces Estados Unidos, que está tratando de tener una participación mayor luego de que Rusia ocupó el vacío que dejó en la administración de Obama este país. Entonces ahí también es algo sumamente complejo. Todo el mundo lucha por sus intereses y no hay una solución posible sin negociar con Vladimir Putin en el caso de Siria. Cafecito Santo Domingo, sí, después de esa lección de geopolítica. Una apresurada lección en geopolítica. Pues el mejor café del mundo. Muchas gracias. Sabor que inicia en el aroma. Qué oportuno el café a esta hora, ¿eh? Sí. Pásame el pedazo de pan de agua ahí. Gracias, gracias. Gina y Omar. Es difícil este problema del mundo y esos diferentes litorales de conflicto que tenemos. Como Venezuela. Y si no se ahonda en la historia, no se puede comprender este problema de ahora. Eso es así. De la historia de hace miles de años. La religiosidad, la búsqueda de petróleo, cuestiones de energía, de agua potable incluso, por lo que tumbaron y mataron a Gaddafi. Todas estas cosas, el mundo con la intranquilidad que se observa, con todas estas amenazas y ejecuciones de guerra, que la hay guerra constantemente, de diferentes tipos y magnitudes, ataques terroristas, esa intranquilidad que tiene el mundo de la cual habló Osama Bin Laden, no habrá paz, no habrá tranquilidad. Fue una sentencia que se está aplicando. Y a estos litorales de tranquilidad y de playas bellas puede tocarnos. Sí. La cuestión de la religiosidad, el Islam, que está viviendo su época de terrorismo actualmente, que ya lo vivieron los judíos y lo vivieron los cristianos. Tenemos un Trinidad y Tobago donde ha habido incluso intento de implantar un régimen islamista en la década del 70 con pretensión de un golpe de Estado. Y hay células que están participando, conectadas con el Estado Islámico, cómo esta parte del mundo puede mantenerse como no atenta a eso. ¿No puede tocar esas cosas? Es una posibilidad, porque naturalmente lo es. Nosotros somos aliados de Estados Unidos, aunque no necesariamente apostamos recursos a sus luchas, aunque lo hicimos una vez en Irak en el año 2004, sí se nos ve como un país plenamente occidentalizado. Y el enemigo es Occidente. Estados Unidos porque es el mayor exponente de la cultura de Occidente, pero el enemigo es Occidente completo. Guerra de civilización. Claro, para esa facción del Islam. Entendiéndolo desde ese punto de vista, podría ser una posibilidad, claro que sí, que en algún momento pues se quisiera aprovechar alguna debilidad institucional o algo para utilizar esto de escenario y mandar algún mensaje. Es altamente improbable porque hasta por un tema logístico queda más fácil hacerlo en Europa y lo estamos viendo. Ya son países que tienen una altísima concentración de musulmanes y los musulmanes, sobre todo los que son practicantes y muy ortodoxos, tienen la particularidad de que cuando llegan a países en calidad de migrantes, realmente no forman aquel crisol del que todo el mundo habla, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde se funden todas las razas y nace algo nuevo, que es el norteamericano moderno. No. Ellos constituyen sociedades de mosaico. Ellos se quedan aislados donde están, se atrincheran, se encierran y entonces empiezan a sentir ese aislamiento que es autoprovocado muchísimas veces y es lo que los lleva a convencerse de que Occidente los rechaza y actuar en consecuencia. Los actos de terrorismo, casi todos los que son perpetrados o por hijos de migrantes o migrantes, inician tras ese recorrido sociológico, si se quiere. Algo así en República Dominicana no podría existir en este momento, porque no tenemos una comunidad de esa naturaleza. Pero aunque naturalmente hay que siempre aquí estar ya hay vigilante. mezquitas musulmanas. Sí, claro que sí. Hay personas que y en practican Haití el Islam. está pasando muy Sí. aceleradamente. Sí, en Haití sí. Y He hay las visto- condiciones socioeconómicas Sí. para darse esa situación. Yo he visto eso con preocupación. El tema lo he visto tocarse en 2 o 3 artículos periodísticos, sobre todo, de cómo va creciendo el auge del Islam en Haití, pero ya luego he visto que eso ha desaparecido. O sea, que no sé Está muy, qué tipo muy de tranquilo, seguimiento. pero está ahí. Sí, latente. Pero y eso aquí- hay que observarlo. Aquí en el país se hablaba en un artículo reciente de unas 2.000 personas
practica el Islam. El Islam. Recuerdo perfectamente en el periódico El Listín Diario. Pero Ricardo, ya hablando de un país hermano en Latinoamérica, Venezuela, esa crisis de Venezuela que a todos de una manera u otra nos afecta. Aquí recibimos un aproximado anual de unos 150.000 venezolanos, es lo que se ve en cifras. ¿Crees tú, en este ambiente actual, Leopoldo López, el líder de la oposición, ya el cambio que hicieron este fin de semana de cárcel por casa, Maduro lo ha victimizado? ¿Tú crees posible que en las próximas elecciones a celebrarse en Venezuela, Leopoldo López pueda ser el presidente o algún otro líder de la oposición? Bueno, es que... Si hay elección. Ahí va. Para poderte responder eso, tendría que saber cuándo son las próximas elecciones. La Constitución la manda claramente, ¿verdad? Pero ya hemos visto que el gobierno de Nicolás Maduro no se ha ceñido necesariamente a la constitucionalidad en estos últimos años. Incluso fíjate que hay una Asamblea Popular Constituyente planteada para reformar la Constitución y reformar el Estado. ¿Cuáles implicaciones puede tener eso? Ahora mismo nadie sabe, pero ¿qué es lo que políticamente uno interpreta? Que él está buscando legitimar su muy debilitado régimen, su muy debilitado gobierno. Entonces, Nicolás Maduro es el primero que entiende que si se somete a un proceso electoral abierto y democrático en este momento, pierde irremediablemente. Entonces, detrás de esa Asamblea Popular Constituyente hay algo tramándose. Yo no sé lo que es. He visto muchas especulaciones de parte de la oposición venezolana, de parte de medios de comunicación, pero habría que esperar a ver qué puede traer eso. En el caso de Leopoldo López, en el frente humanitario, digamos, es un logro significativo. Una persona que desde el principio se ha interpretado que fue apresado injustamente, juzgado además al margen del debido proceso y encarcelado en un recinto militar. Bueno, llega a casa. Desde el punto de vista humanitario es un logro para él, para su familia, hasta para la oposición venezolana, que seguro le da alguna esperanza de que tal vez ellos también podrían correr la misma suerte, los presos políticos. Pero políticamente yo creo que esto plantea un problema para la oposición. La oposición en Venezuela ha tenido el problema de que no han podido actuar de manera unificada. A pesar de que existe la mesa de la unidad democrática donde todos se supone que convergen y presentan un bloque opositor unificado, esto no ha sido así en la práctica. Fíjense las diferencias y las disputas que ha sufrido o que sufrió en su momento el liderazgo de Capriles, que ya se encuentra muy disminuido. Entonces, mientras Leopoldo López permanecía en la cárcel, políticamente él era la referencia de la opresión política y por ende era la persona que en sí representaba las mayores posibilidades de encabezar un cambio de régimen. Ya ahora sale de la cárcel, ahora viene la parte de la exposición política. Yo he visto a Leopoldo López actuar en múltiples ocasiones. Hubo un tiempo que le di algún seguimiento porque era una persona joven que iba ascendiendo. Y la verdad es que a mí en algunos momentos me pareció que le faltaba un poco más de peso y de plomo como para constituirse en el líder político de un país en un caos como en el que se encuentra Venezuela. Ahora fuera de la cárcel, con el escenario completamente para él, de lo que se trata es de tratar de no cometer errores. Y de verdad que no sé si él va a tener la pericia política como para consolidar ese liderazgo que se formó simplemente porque estuvo en prisión y se convirtió pues en la referencia de la opresión política del régimen de Maduro. No luce muy maduro, ¿no? Viniendo aquí, aquí hay gente hablando del 2020, cuando realmente hay un proceso muy difícil a partir de lo de Odebrecht. Esto al margen de este tema sobre nuestros vecinos del oeste, los temas de la inseguridad. Sí. Todavía ha habido una violencia horrible con muerte de numerosos policías. Pero al margen de eso, el tema de Odebrecht parece que lo subvierte todo y apenas estamos en medida de coerción. Faltan acusaciones, faltan personas, no está investigado el financiamiento todavía, que el procurador dijo que es cuestión de la Junta, no está investigado las sobrevaluaciones, que el procurador lo remitió a la Cámara de Cuentas. En fin, mientras se discute la ley de partidos y la oposición hace advertencias al PLD sobre designación de los jueces del Tribunal Superior Electoral. O sea, es un cóctel que por cualquier lado puede hacer explosión. Mientras
a veces uno nota algunos PLDistas, por ejemplo, dicen, no, es fulano en el 20, como una burbuja. ¿Cómo proyectas todo esto? Yo creo que el PLD, empezando por el PLD, que es el actor principal del sistema, tiene un reto muy importante ante sí. Yo puedo entender por qué muchos PLDistas entienden que estamos en una situación normal, nos encontramos en un escenario que, a pesar de todos los elementos de convulsión que andan pululando por ahí, se entiende que es absolutamente normal y que todo va a salir bien. ¿Por qué lo entiendo? Bueno, porque argumentar contra el éxito es lo más difícil que hay en el mundo. Entonces, cuando usted habla con un PLDista y le plantea que esta situación, que este escenario es distinto, te recuerdan 3, 4, 5 historias que para ellos son similares, que es lo mismo y donde también el PLD pudo salir victorioso. No sé si será así en esta ocasión, pero uno siente, claro, yo no he visto instrumentos o publicaciones de encuestas, instrumentos de opinión pública, no sé qué ha pasado. Yo recuerdo que en una época se hacían muchas, ya no se están haciendo tantas. O sea que no puedo decir que tengo la certeza, ¿no?, de que el escenario haya variado considerablemente, pero lo que uno ve es cierto hartazgo con la política, ya la gente no distingue entre partidos. Este caso de Odebrecht, digamos que los ha colocado todos en una misma cesta, y esto es sumamente peligroso para un partido, además, que por lo que uno ve de este caso, se puede observar que la gran mayoría de las obras cuestionadas, ejecutadas, que fueron la fuente del delito de este caso, el caso de corrupción más grande que aquí se ha conocido en este país, pues fueron durante los gobiernos del PLD. Que se ha conocido o que se ha tratado a nivel de dimensión de medios de comunicación, porque aquí ha habido casos, aquí ha habido casos peores, aquí ha habido casos peores y que están latentes todavía, pero en el sistema de cosas se pasa como que si nada hubiese. Sí, exacto. El sistema de administración de fondos de pensiones, por ejemplo, por ahí hay más beneficios. Sí, claro. Ahora, este caso está en justicia, ¿verdad? Y solamente conocemos la parte de los sobornos. Hay una serie de accesorios que van con este caso de obra, que tendrán que verificarse en su momento, que yo creo que lo colocarán en el primer lugar de los casos que se han conocido. El PLD está a la puerta de una división con una gran prueba que se avecina el 16 de agosto de este año para la sucesión o cambio de mando en la Cámara de Diputados. Desde hace tiempo, y no lo digo yo, lo dicen miembros del comité político de esa organización, en el PLD hay una especie de división de facto. Y todos sabemos a qué responde y quiénes encabezan un frente y el otro. Pero en el 16 de agosto pudiera explotar eso. Si no se cumple con lo que se pactó en el comité político sobre la alternancia en la presidencia de los bufetes directivos, yo creo que hay un bando, ¿no? O sea, hay un frente que es el frente de los que siguen al expresidente Leonel Fernández, que van a entender que no hay voluntad de cumplir absolutamente nada. Y eso podría ser un detonante. Pero yo creo, eso se ha hablado públicamente. Miembros del comité político lo han dicho públicamente. Entonces, no sé cuál es la visión que se tiene sobre eso. He escuchado a algunos decir, incluida a la propia presidenta de la Cámara de Diputados, que eso es una decisión que tiene que tomar el comité político. Que ya la tomó. Pero ya la tomó. Pero ella dijo que eso ya estaba claro. Sí, que ya lo tomó, pero continúan todavía las intenciones y las presiones y las campañas para eso. Si el PLD quiere ser prudente y no quiere, digamos, que destapar un conflicto que tal vez sea impostergable, pero si no lo quiere destapar ahora, donde no le conviene a nadie, por la situación política que se está viviendo, entonces lo prudente es que se continúe por el camino de lo pactado. Está la combustión, las ramas secas, solo falta prender el fuego. Es así, y cualquier cosa lo prende. ¿Descartados Leonel y Danilo para el 20? No creo que se puedan descartar. Yo te diría que la Constitución dice claramente que aquí no puede haber una reelección del presidente Danilo Medina. Hay un transitorio dirigido específicamente a él, que le prohíbe presentarse de nuevo. Pero como este es el país de las maravillas, y aquí todo es posible, y yo recuerdo que cuando se planteó la primera reelección, yo no entendía cómo esto era un tema de discusión en medios de comunicación si la Constitución de la República lo prohibía. Pues mírelo ahí, me equivoqué, no tuve razón, aquí cualquier cosa es posible. Entonces, por ese lado está ese escenario. No es prudente, creo que sería una absoluta locura, creo que dividiría definitivamente al partido, pero digamos que es una decisión
o es una posibilidad a la cual él tendrá que renunciar públicamente en algún momento. En el caso de Leonel Fernández, dependerá de lo que pase a lo interno de la organización. Si surge algún otro competidor apoyado por el presidente Danilo Medina, no se prevé nadie en estos momentos, pero la política es cambiante, no sabemos qué puede suceder. No lo descarto, por experiencia, no por esperanza, por experiencia, no lo descarto a ninguno de los dos. Ricardo, decías tú ya que estamos finalizando acá el programa, que en Latinoamérica se ha dado el fenómeno de líderes de los mismos partidos políticos que llegan a la presidencia de diferenciarse del anterior, ¿no? Del anterior presidente, que se ha dado en Brasil, en Colombia con Uribe y Santos, Correa y Moreno. En República Dominicana también se dio con Danilo y Leonel Fernández. Yo creo que fue muy claro, claro que sí. Desde el principio se quiso marcar una diferencia. Con lo que muchos no entendieron en un principio era, porque usted tiene dos caminos de marcar una diferencia. Usted puede marcar una diferencia en positivo, eso quiere decir en el ejercicio de la política, no necesariamente menoscabando o minimizando lo que hizo el anterior, sino simplemente tratando de, en el ámbito de lo positivo, hacer una diferencia que sume a ese proceso. Y usted tiene otro camino, y el otro camino es bombardear, cuestionar, el atacar directa e indirectamente lo que hizo su antecesor. Entonces, el que le da seguimiento a la política dominicana sabe cuál fue el camino elegido. Lo que América Latina muestra, por lo menos en donde dinámicas así se han dado, donde hay partidos políticos fuertes, que no es el caso de Colombia, es que al final eso termina en una crisis interna. Y esa crisis interna definitivamente puede dar al traste con el poder, si el partido está en el poder. Entonces, seguiremos observando los acontecimientos. Gracias, Ricardo. Cómo no, un placer. Interesante, el placer es nuestro. Ricardo Pérez Fernández, politólogo, en el examen de la situación nacional y algunos elementos de lo internacional. Gracias a él, a ustedes, mañana de nuevo aquí en Diario.